sentir sindical. Vamos profes, vamos valle, todos a votar por un nuevo sentir, un sentir sindical. Vamos profes. El concepto poder no tiene una posibilidad de definición unívoca. No existe la estructura para ver el poder X es Y, donde X es poder y Y una definición ostensiva. Eso es muy difícil, para no plantearlo imposible, pero digamos, es muy difícil. O estaría uno muy cercano a dar una explicación o una definición cercana a ser imbécil, ¿sí? De alguna forma. Porque dejaría por fuera una cantidad de posibilidades. Es compleja por la amplitud a la que nos remite. ¿Y por qué esa amplitud, a mi modo de ver? Porque precisamente raya con nuestra piel. Es decir, está atravesando nuestra sangre. Pareciera ser que el poder se remitiera hacia afuera, pero a mi modo de ver hablamos del poder con tanta propiedad porque sencillamente lo transpiramos. Entonces, este es un primer elemento que quiero señalar respecto al poder. Y por eso decimos muchas cosas respecto al poder. Opinamos muchas cosas respecto al poder. Y lo más complejo para hablar de estos temas es que generalmente asumimos que nuestra postura respecto al poder, esa es. Frente a otras categorías, nosotros estamos dispuestos y dispuestas a decir, lo pongo en tela de juicio, no, frente al poder, no, es que a mí me parece que es así. ¿Por qué? Porque yo lo vivo y asumimos la postura. Esto me parece que complejiza, allí sí dificulta el debate. Primera reflexión. A mi modo de ver, toda autoridad deviene en poder, pero no todo poder deviene en autoridad. Máxime cuando, como en el caso nuestro, la autoridad debe de derivarse de la autoridad epistemológica. Lo planteo categóricamente. Toda autoridad epistemológica deviene en poder. Porque, como dijo alguien, saber implica un tipo de poder en un entramado social. Toda autoridad epistemológica, es decir, conocimiento, aquel que se le reconoce un saber, toda autoridad epistemológica deriva en un poder. Es probable que ese poder no sea un poder deontológico, el coordinador. El coordinador puede tener un poder deontológico. ¿Y cuál es el poder deontológico? El otorgado por una institucionalidad. Todo profesor tiene poder deontológico, toda profesora, pero no todo profesor, profesora tiene autoridad epistemológica. Creo que nosotros tenemos, no debemos, tenemos que generar autoridad epistemológica en nuestros estudiantes. Eso llevaría a que nosotros generemos, por ejemplo, el deseo, que es la ventaja y la fortuna que muchos hemos tenido en nuestra formación académica. Personas que se han convertido en autoridad epistemológica y generan deseo de simularlos, de ser como ellos, de poder hablar tan siquiera con ellos. Esa autoridad puede ser aplastante o no, tal, en fin. Segundo, creo que el poder no es ni bueno ni malo. Hay ejercicios de poder. La valoración de lo bueno o de lo malo corresponde a eso, precisamente, a una valoración. Y esa valoración se hace desde una postura, desde una perspectiva. Es el ejercicio del poder, es eso, es un ejercicio. Pero per se, como tal, el poder no es ni bueno ni malo. El poder no es ni bueno ni malo. Hay un ejercicio del poder. Creo que
en ese sentido, ¿sí? Hay poder que deriva de una autoridad que puede ser legal, ¿sí? Y la otra puede ser legítima. Sí, señor. Doy un ejemplo que nos tocó vivir en la Universidad del Valle con Zuleta. Zuleta era legítimamente un ser con una autoridad impresionante, pero legalmente a la universidad, a la institucionalidad, le tocó darle una investidura para que legalmente él pudiera ser profesor de la Universidad del Valle. Pero nadie le discutía su legitimidad ni su autoridad. ¿Cuál era el choque de poder que había entre los profesores? ¿Cómo yo, egresado de Lovaina o de tal parte, voy a compartir cátedra o espacio con alguien que ni siquiera tiene bla, 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 bla? Eso lo escuchamos. Eso lo escuchamos mucho. Entonces, observa uno que la legalidad corresponde a la pertenencia a una estructura de poder constituida, ojo con esta palabra a la cual volveremos, constituida. ¿Sí? Y la autoridad puede hacer parte de ese poder constituido o ser parte de un poder constituyente que emerge, que asciende, que se instala, posiblemente no legal, pero con autoridad. Por eso decimos, los indígenas tienen legitimidad, pero no necesariamente tienen un poder legal. No puedes ver el poder por fuera de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Vamos a ver. Pero no hay poder por fuera de relaciones. Robinson Crusoe no ejerce relaciones de poder. No hay relaciones de poder con él. La película hermosa del náufrago crea un otro para poder establecer relaciones afectivas, de apego, de sensibilidad, de poder. Hay un momento en que el náufrago le dice a Wilson, quédate callado, le está mandando. Está bien, listo, yo lo hago. Sumisión. Y tal, asume relaciones. Todo poder son relaciones. Relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Vamos a ver. Pero en primera instancia, el poder, al ser relación, necesita a un yo y a un tú. A un yo, a un tú y a un yo, nosotros. ¿Qué marca la diferencia de relación? El tipo de poder, el tipo de relación que haya entre un yo y un tú, un yo, un tú o un nosotros. La diferencia del tipo de relación marca el tipo de poder. Pero no, digamos, ahí hay una relación dialéctica muy compleja, ¿sí? Porque los sujetos, para hilar un poco más delgado, los individuos, ojo, nos hacemos sujetos en esas relaciones de poder. Por eso nos parecen tan naturales las relaciones de poder, porque nos creamos y nos hacemos sujetos en esa relación de poder. Yo no nazco sujeto, me hago sujeto en una sociedad. ¿Cuál es el primer elemento? Quiere decir que no nazco hombre ni mujer. No me nazco, hago hombre me o hago. me hago mujer. Nazco hembra o macho. Exacto. Ya. Y las relaciones de poder son las que van a hombre o marcar. mujer es cultural, creada, construida. Y se complejiza mucho más en esas relaciones cuando emerge la sexualidad. La primera línea de sujeción para hacernos sujetos, ¿cuál es? El nombre. Acuérdense ustedes que los viejos decíamos, nace la criatura. Una criatura
Una criatura es esa. De hecho, nacíamos neutros, sin sexo, angelitos. Los ángeles no tienen sexo. Ni sexo ni genitales. Dejábamos de ser criaturas y empezábamos a llamarnos Gloria, pero después del nacimiento. Porque hay el reconocimiento como sujeto. Pedros hay muchos, pero Pedro Salcedo ya es mucho más particular. Y Pedro Salcedo Castaño es más particular. La compañera dice algo interesante, entonces por eso también se definía para ser neutro el color amarillo. Por ejemplo, el azulito y el rosado, eso ya cada vez va haciendo más en desuso. ¿Por qué? Porque se está descolonizando o deconstruyendo la cultura. Porque nos sujetan antes de nacer. Los desarrollos de los dispositivos tecnológicos, ya no nacemos, ya no hay la sorpresa del nacimiento. A los 3 meses y pico, ya te sujeto culturalmente. Oh, la bebé, ya no es la bebé o el bebé, ya es Cristina, Paulo, Juan, María, acá. Y hay técnicas de comunicación y empieza la relación, ya no con un ser genérico, sino con la particularidad, máxima en estos tiempos donde cada sujeto es único y irrepetible. Es un universo. El yoísmo total. Y empieza la relación con un sujeto. Relaciones. Ese niño, esa niña, nace con un oído. Es inteligentísimo. Yo le digo Paulo y ahí mismo voltea. Pues claro. Pues claro. Reconoce mi voz. Pues claro que reconoce la voz. Pues ¿a quién más ha escuchado? ¿Y desde cuántos meses hace que lo está escuchando acá? Acá. Es decir, estas relaciones de poder cada vez se complejizan más y se complejizan en la medida en que nos hacemos sujetos de una manera mucho más dinámica. Mucho más dinámica. La sorpresa ya no existe. Ya el color neutro no existe. Ya el rosadito, de hecho los colores rosado y azulito ya tienden eso a ser, ya no hay criaturas. Hay bebés. La bebé, el bebé, fulano de tal. Relaciones. Esas relaciones nos sujetan desde mucho antes, ahora, de nacer. Antes nacíamos para la cultura. Ahora nacemos para la cultura antes de nacer. Esto complejiza el problema de la inmadurez. Nacemos para la cultura antes de ser paridos, botados, ¿sí?, expulsados inmaduramente a un medio. Biológicamente todavía no maduros. No maduros, pero la cultura ya nos sujeta. ¿Con qué? Con el nombre. Y nos podríamos quedar un rato, pero me interesa avanzar aquí. Entonces, ¿qué es eso del poder a partir de Horacio? El poder, digo, no es algo susceptible de percepción directa. No es susceptible de percepción directa, por una razón sencilla, ¿sí? Bueno, salvo si se leen las relaciones de poder. Salvo si se leen, pero no leo el poder, leo las relaciones. De una u otra forma, todas las personas estamos involucradas con el poder. De manera consciente o generalmente de manera inconsciente. Pero todos. No busque, decía por ahí un amigo filósofo, no busque las relaciones de poder o el poder debajo de los adoquines. No lo busque allí, que no lo va a encontrar. No hay, no, eso no existe por allá escondido.
búsquelo en las relaciones más evidentes. ¿En cuáles? En todas. En las íntimas, en las relaciones, la posición de la mesa, todo está inmerso en las relaciones, por las relaciones de poder. No me voy a detener aquí. Autores van a encontrar ustedes, está centrado fundamentalmente el autor que ilumina, que orienta, que expresa lo que carga en nuestros tuétanos en relación con el poder. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura, de ver las relaciones de poder fundamentalmente como capacidad y para llevarlo a un extremo, el poder como dominación, que es donde se sustenta casi toda la estructura. Ojo, es que esto no es solo un problema teórico, esto es un problema o arrastra posturas de orden político y de relaciones que asumimos en el aula de clase, por ejemplo. Porque como nos hemos aprendido que eso es así y que no puede ser de otra forma, pues ¿cómo voy a luchar con eso? Pero la propuesta, podríamos decir, ustedes encuentran posturas desde Hobbes, que marca un punto de ruptura. No es que él haya creado la teoría, pero marca un punto de ruptura, ¿sí? Porque el problema del poder anteriormente se vivía, pero no era una preocupación teórica a la manera como estos autores, fundamentalmente, esto lo saben ustedes muy bien, de Hobbes para acá. Tienen ustedes a Hobbes, a Locke, tienen a Rousseau, con posturas, digamos, si Hobbes planteaba ese escepticismo antropológico, para plantearlo de alguna manera, en Rousseau encontramos un optimismo de orden antropológico. Pero no nos interesa, digamos, este contraste, sino ver que hay efectivamente una cantidad de posturas en ese sentido. El poder es la fuerza, medio, valor, imposición, derecho, capacidad, medida, acción, relación o condición de una organización para lograr o alcanzar las oportunidades que brinda el marco institucional. Esto es postura liberal, con esa nos hemos educado y la creemos que es así y que es la única. Además porque es que es muy llamativa, es bonita. El Estado lo mantiene, ¿sí? Institucional, en el que se sustentan sus intereses, alcanzar metas, evitar entorpecimientos indeseables, imponer el respeto a la autoridad, el control, los asesinatos. En este sentido, el poder puede ejercer influencia sobre los procesos para normar y regular la convivencia conjunta entre los miembros. Esta definición, ¿por qué la tomo? Porque es de las que más circulan en los PEI, en aquellos en los que se explicita, y en los manuales de ciencia política. Además que es llamativa. Si uno, de manera desprevenida, presenta esta definición de poder, el auditorio casi unánimemente dice, esa es, me gusta, estoy de acuerdo, por ahí es, porque eso es lo que vivimos y tal. Lo dice claro. En síntesis, esto entraña las relaciones de dominación y en estructura de poder. No presentado de esa manera, pero es la columna vertebral de lo que tenemos. Esto nos lleva a dos cosas fundamentales. En esta definición aparece un poder social y un poder político. Y entonces aquí dejamos las experiencias personales. Claro que en los seres humanos hay relaciones de poder, porque allí se evidencia lo que socialmente tomamos y con lo que políticamente estamos asumiendo como individuos, ¿sí? Postura. Entonces, hay dos dimensiones del poder que son fundamentales: el poder social y el poder político. Reitero, aquí nos saca de la visión particular del compañero, de lo es que eso es lo que yo creo. Es el gesto que observamos, es que ese es mi punto de vista. Sí,
Pero es que tu punto de vista no se mueve de manera aislada, sino que tu punto de vista está en un marco social. Y así diga, es que yo no soy político, yo soy apolítico y a mí no me interesa la política. Tú desarrollas una postura política. Hacemos relaciones sociales de poder. Por la naturaleza de la escuela, ojo. Por la naturaleza misma de la escuela. Así como en la familia, ustedes lo saben bien porque han leído muy bien a Vygotsky, ¿sí? La primera referencia de sujeción cultural, los primeros mediadores, pues es la familia, y la segunda, pues somos nosotros, la escuela, y el primer mediador, pues son los padres de familia, y los segundos mediadores en la cultura occidental, pues somos los profesores. Así nos neguemos a no asumir el poder, y tendríamos que decirlo, asumir una postura de no asumir el poder es una forma de asumir el poder. Por el tipo de relación, porque si no, no sería profesor, y porque o si no, no estaría articulado a esa institucionalidad en las relaciones sociales, el poder social. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? El orden social se ha expresado a través de diferentes tipos de organizaciones sociales. Se ha expresado, no hay un orden social, hay órdenes sociales. El orden social indígena, para seguir un poco con los ejemplos, el orden social que vienen propugnando las comunidades negras, el orden social constituido, es que es una hermosura lo que uno ve aquí en Colombia. Por eso es que a la gente le gusta venir aquí, porque dicen, ¿cómo? Está muy confianza en tener espacio. ¿Cómo putas diablo? El gobierno se tenga, no debe, se tenga que sentar con estos indios. Los indios no van a Bogotá. Esto no es un problema de logística, es un problema de relación de poder y de relación de poder social. Ahorita vemos también que puede ser solo social o político. Y van. Y entonces les envía a varios la intervención del acta. ¿Y cómo se para un indio? No un individuo. Yo creo, yo pienso, no. Para nosotros es muy sospechoso que, para nosotros. Y cuando habla Feliciano, ¿eso qué es? Estoy de acuerdo. Porque si la comunidad no hubiera estado de acuerdo, por más, me ha tocado verlo. Y a mí me ha pasado también, pues. Si no están de acuerdo, no. No, ¿cuál aplauso? Y de una se paran y dicen, no. No, por ahí no. Es decir, las estructuras sociales, ahí hay una estructura y la vemos, creo que es absolutamente claro que se logra ver esa estructura social, con una estructura organizativa. ¿Cuál estructura organizativa? Un cabildo, unos consejeros mayores. Este ejemplo del indígena, lo negro y los campesinos es bellísimo. ¿Qué poder tiene, qué puesto tiene Feliciano? No, Feliciano es un indio en la estructura común y corriente. ¿Podrá pasar desapercibido Feliciano? No, este no es un problema de hecho es un problema para que él entienda eso. Porque él dice, yo Juan, yo soy un indio común y corriente. No, entienda mi hermano que si usted lo ven por ahí, en un lugar donde no corresponde, entonces no me puedo tomar una cerveza, pues hermano, tiene que mirar cómo valora la comunidad, porque usted no es un indio, usted no es un nasa. La autoridad que ha ganado le lleva a un reconocimiento, pero eso es para el pensamiento occidental. Para los indios, Feliciano no tiene el reconocimiento de lo individual. O Feliciano cumple a la comunidad, o si no lo hueteamos, o se sale. Pero para los occidentales, Feliciano tiene un reconocimiento.
para los occidentales. Dando lectura. Y juegan en esa institucionalidad, han aprendido a cruzar las dos institucionalidades. Feliciano la cruzan. Hoy Feliciano es dirigente NASA del Cauca, ¿sí? Candidato al Senado de la República. ¿Quién lo dijo? Él en asamblea. La asamblea de un órgano colectivo que dijo, usted es. Que finalmente la condición humana es, no distingue si es india, la condición humana es la condición humana, donde sea. ¿Y que hay intereses? Pues claro que hay intereses. Pero lo que quiero significar es que esta organización social no es la organización social, sino que hay formas de organización social. Dale, Juan. Estas organizaciones, que a su vez están establecidas sobre normas e instituciones que ordenan la convivencia de la organización y la mantienen, se ha ido haciendo más sofisticada conforme se han ido haciendo más complejas las estructuras sociales. Pero sigo con el ejemplo para ver cómo se van sofisticando. Los indios son cagaditas. La indiamenta es, dice, esta vaina es muy complicada. Nosotros anteriormente resolvíamos la cosa sentándonos a mambiar en la tulpa. Decían, lo dicen jocosamente, pero es esto. Hoy ya no solo tenemos que mambiar, hoy tenemos que pensar en otras cosas. Porque no somos solos. No somos solos, está diciendo, ellos hacen una lectura de una complejidad de un mundo que va más allá del ser indio. ¿Sí? Me dicen, necesitamos tener incidencia política. Me dice esto y mi madre es, ¿dónde habrán leído la teoría? No han leído la teoría, han vivido la teoría, que es distinta. Incidencia política. ¿Sí? Porque tenemos acumulado, y dice, ¿dónde leyeron a Bourdieu? ¿Sí? Y nuestra ancestralidad se convierte en una potencia. Spinoza, Bourdieu y también dicen, ¿cómo así? Pero eso no es porque se metan a estudiar, que sí estudian, ¿sí? Pero lo que hacen es la complejización. Esto es así, las sociedades se van complejizando más. Cada vez se van complejizando más. Y se complejizan más a tal punto que el establecimiento hoy, por ejemplo, en algunas cosas no lucha con los indios. Los indios lucharon por la educación propia. ¿Qué hizo el establecimiento? Téngala. Teoría de sistemas. Y esto para los que le hacen venir a la teoría de sistemas. Y en la teoría de sistemas, el establecimiento dijo, no lucho contra él, se la doy, pero yo mantengo la lógica de dominación. Y jodimos, vea, indios están cagándola porque están enfrentando a Soinca y hay muertos. No, pero la autonomía, no, miren que le están cagando. Miren. Pues bueno, más tardecito que temprano, pero lo hicieron y dijeron, estamos embarrando. Porque nosotros nos estamos convirtiendo en proveedores para el Estado. Eso es jeringosa neoliberal. Somos terciarios. Nosotros estamos tercerizando la educación porque ¿a quién le luchan los indios, profesores? ¿Al Estado? ¿Qué dice el Estado? A mí no me tiene por qué luchar para nada porque yo no soy su patrón. ¿Quién es el patrón de los indios? El CRIC. CRIC es Consejo Regional Indígena del Cauca, la organización social de los indígenas. Los contrata y se volvió el patrón de los indígenas. Y cuando les dijimos esto, dijeron, pues no nos tienen tan duro. Pues eso es, en las relaciones de poder, ustedes están haciendo Estado, pero no se quedan allí. Salud. Montaron las EPS, se llaman igualitico. EPS, empresas prestadoras de salud. Algunas le metieron el saber ancestral, algunas, pero solo hasta hace 2 meses y medio, 3, dijeron, la estamos cagando.
Porque el sistema de salud nos está corrompiendo. Esa teoría del sistema es Niklas Luhmann, quien quiera leerla. Es una berraquera. Y lo ve uno en los árboles, hermosísimo. El matapalo, véanlo, caga un granito, una mierdita pequeñita, un granito. Y a la vuelta de 6 meses, uno no distingue cuál es el matapalo y cuál es el palo anfitrión. Pero, si el palo se protege, mata al matapalo. Es teoría del sistema por cualquiera de las dos vías por donde la quieran ver. ¿Qué hace el sistema? No jodo más con estos indios con su salud. Tenga. Lo mismo le van a decir a Soinca. Tenga. Necesitaban 80.000 millones, conseguimos los 80.000 millones. ¿Quién dijo los 80.000 millones? Ha estado. Es el Leviatán. Finalmente él opera. Y me hinco a él y le digo, aquí están mis 80.000 millones. Y yo monto mi sistema de salud. Pero usted me lo sigue administrando. No, yo lo administro, la autonomía y tal. ¿La autonomía en dónde? Esto no es para no hacerlo, sino para hilar delgado, para ubicar que allí no para la contradicción y la confrontación. Entonces los indios hoy dicen, nuestra estructura social organizativa ha llevado a un punto de equilibrio que no lo teníamos hace 25 años, pero hoy nos estamos asfixiando. Necesitamos dar un salto cualitativo. Y vamos a ver dónde está el salto cualitativo. No estoy hablando metafísicamente, ¿no es cierto? Esto, algunos y algunas tienen conocimiento que esto pasó, dijeron gobierno propio, para decirlo de una vez. ¿Sí? Y ese gobierno propio lo llevó al salto hacia el poder político. Porque el poder político se instaura allí. Aquí hay relaciones de poder, pero no me las disputo. Se fue el compañero. Yo puedo no disputarme el poder, pero me encuentro inmerso en él. Esto le han metido el diente los zapatistas, para no hablar de teoría, que es muy bonito, yo no del libro de la teoría, sino que creo que es un terreno resbaladizo donde uno puede resbalar y faltar el oxígeno y hay veces como respirar demasiado profundo y empezar a hablar cualquier cantidad de cosas. Sivechi habló del no poder. En los zapatistas dicen un poder, no poder. ¿Sí? Pero después con las caracolas, hoy terminan diciendo desperdiciamos tiempo. Desperdiciamos tiempo. Pero bueno, se pueden dar el lujo, tienen el poder de haber desperdiciado tiempo y no pasarles nada, de vivir. Eso es distinto, esa es libertad. Esa es libertad. Entonces decía mi hermano, escuchaste, que esa relación social, así desconozca el poder, está inscrito en la relación de poder. Cuando la hago totalmente evidente, cuando asumo una relación de poder político. ¿Y qué es el poder político? ¿Quién quiere leer? El poder político ha estado vinculado históricamente a la aparición de sociedades escindidas entre un sector dominante y otro dominado, y ha alcanzado su expresión de máxima complejidad en el Estado moderno. Pongámoslo aquí. Veamos si ustedes ubican ya en la relación política, ¿sí? Es la capacidad del Estado para dominar, la potencia del Estado para dominar de manera sutil. Póngale todas lo que dijimos acá, pero es esto, las arandelas. O sea, es el poder que ejerce el dominante. Pero de alguien en particular, el Estado. Aquí hablamos de diversas estructuras del poder social. Aquí hablamos de disputa de poder estatal. Cuando hablamos de poder político, hablamos de disputa de poder estatal. ¿Cuál Estado? ¿Cómo lo conseguimos? No, ese es otro debate, todavía no lo damos. Pero la idea de fuerza aquí es que cuando decimos del poder político, estamos en la escena de la disputa del poder del Estado. Y entonces no está el sistema económico y todo tipo de Todo lo que quieras, todo lo que quieras. No es, pues, el
Estado no es una forma, no es el aparato solamente. No, no, aquí lo ponemos de manera genérica. Detengámonos si quieren un poco allí. Sociedades escindidas. ¿Dónde ha habido una sociedad no escindida? Nada. No. Eso es, muy bien. ¿Dónde? Los Ángeles. No, Los Ángeles, el sexo de los que hablamos ahora. No, no existe. Aún en el teatro, expresiones como Asamblea de Mujeres, es una obra teatral bellísima, poco conocida, ¿sí? Aún allí había una jerarquía de poderes. Porque en la Asamblea de Mujeres que habla de las mujeres de Lesbos, ¿sí?, asumen esa postura, privan a los hombres de la presencia de las mujeres en Grecia, ¿sí?, para mostrar el poder. Y se hacen fuertes en Lesbos. ¿Es posible una sociedad no escindida en clases? Desde la perspectiva marxista uno tendría que decir, las sociedades primitivas tuvieron un acercamiento o le muestran a uno un escenario posible de sociedades no escindidas en clases, lo que no significa que no toda la sociedad fuera, no toda la estructura social fuera igual. ¿Por qué? Porque habían sacerdotes, pero estas lógicas ponen en tensión la política y lo político. Dos palabras son muy parecidas, pero no son iguales. Tienen que ver con esta arquitectónica. ¿Qué es la política y qué es lo político? ¿Ustedes ven el cursor? Sí. Muy bien. Tomo de referencia a una autora que no es, y esto lo digo no para sesgos, porque Chantal Mouffe es una mujer muy valiosa, de una producción intelectual impresionante. Esto lo verán ustedes mejor en la presentación ya personal. Tal. Establece una separación, una diferencia que me parece muy buena y en la cual pues, no encuentra uno grandes contradictores con la misma. ¿Qué dice de la política? La política, ojo, la política. Cuando hablamos de la política, estamos en el campo de las prácticas institucionales, de las instituciones mismas. ¿Asieva participa de la política de Colombia? Sí, ¿por qué? Porque es un sindicato legalmente constituido. Está en el marco. Está en el marco constitucional normativo. Participa de la política al participar y practicar. Esta escuela se paga con plata del municipio. Esto es para desenculecarlo y ponerlo, porque hay veces creemos que entre más. No, no. Y está bien, con las claridades. No hay otra. No. No te... Chucho Piña fue hablando de estas discusiones que hemos estado regados allí con algunos indígenas discutiendo esto y dice, llegaron a regalías y nos jodimos. Entonces algunos decían, marica, pero hoy tenemos plata. Y dicen, sí, pero anteriormente no teníamos plata, pero habían otras motivaciones de orden ideológico. Entonces alguien le decía, Chucho, pero no te pongas tan colorado, porque es que las regalías también nos han servido para fortalecernos política y organizativamente. Entonces, ¿a dónde llega? Bueno, depende desde qué postura política asumas esta política institucional. La política tiene que ver con la institucionalidad, las instituciones mismas, ojo, a través de las cuales se crea un determinado orden. El orden jurídico, el orden político, el orden económico
corresponde a la política. Y el trabajo del Estado es preservar la política, preservar la institucionalidad. Por eso es que en los 30 se hace toda esta legislación para darle a los sindicatos un carácter legal, institucional y ser como... Para vincular la política. Y de ese lenguaje nos vamos apropiando y lo vamos utilizando. Vamos llegando allí. ¿Dónde está el quid de la otra categoría? Lo político. Yo puedo quedarme en hacer la política sindical. Y de hecho, miren que la palabra se utiliza. La política sindical. Derechos. Y la política sindical es esta. RAN. Crucen esto con la tipología de los movimientos sociales. Derechos. Vamos por los derechos. Los derechos son lo fundamental, etc. Lo político sería el modo, y aquí entonces nos está diciendo que si está hablando de el modo, nos está diciendo que no hay un modo, hay modos. El modo en que se instituye la sociedad, las formas de poder constituido. Esto es lo cambiante en la política. Esto es interesante, esta diferencia generalmente no nos deteníamos ni en el ejercicio académico ni político, porque dicen, eso lo político y la política era la misma joda. No, no es lo mismo. Por eso, estratégicamente y políticamente creíamos en la toma de poder, porque creíamos que tomándonos las instituciones copábamos el poder político y que eso era todo. Resulta que las evidencias tozudas de la realidad nos dicen, no, usted se puede tomar la política, pero no necesariamente cambiar la correlación de fuerzas en lo político, porque en lo político es donde aparecen las tensiones de poder que derivan en conflictos antagónicos, adversarios, etcétera, etcétera. No, la prima y que la libertad. ¿Cuál libertad? No, pues que pónganle, estoy caricaturizando, pero si yo no llevo esto al debate de lo político, entonces la cosa va a pasar a mayor. ¿Qué es el debate de lo político? En lo político me llevaría a poner en tensión el tipo de relaciones de poder que tienen que ver con el establecimiento. ¿Dónde me sitúo yo en relación con el Estado? ¿Y cómo me sitúo yo en relación con mi postura de poder? Yo estoy por fuera de esa, te lo juro. Pero ahora no trabajo con nadie, ni siquiera con el sector privado, ese sí por una decisión política. Esto no me hace más ni menos libre que otro que esté laborando. Para plantearlo en esos términos absolutos, pues de, no, le da uno libertades, no te voy a decir que no, pero también unas penurias las hipoculpas. Pero tampoco el hecho de no tener la relación, lo digo porque hay colegas que andan en una situación parecida, pero no necesariamente redunda esto en la relación con lo político. Esto me sitúa en el orden de la arquitectónica del funcionamiento y esto me sitúa en el orden de la relación que puede llegar hasta la contradicción de clase, que siempre se plantea de alguna forma la capacidad de dominación hacia un otro. Maradona lo planteó de manera coloquial para decir, nosotros siempre estaremos aquí, hablaba de fútbol, y ustedes siempre estarán acá. En el mundo, en la sociedad, siempre habrán máquinas, locomotoras, y habrán vagones. Es natural que hayan poderosos, ricos, que mantengan la sociedad, mantengamos la sociedad, y es natural que hayan pobres y desposeídos que nos ayuden
a sacar la sociedad adelante. Pónganle todas las figuras que ustedes quieran. Ah, que unos son más matizaditos que otros. Gracias a mis colaboradores. Hay rectores, rectoras que dicen, este es mi equipo de colaboradores. No, lo dicen. Y ellas no sienten que están estableciendo una relación de dominación. La relación es la capacidad para dominar. Y hay quienes tienen capacidad para dominar y se enajenan. Eso pasa con el uribismo. La gente dice, ese tipo tiene capacidad de pero puede ser lo que sea, puede ser lo que sea, pero yo voto por hijo de puta porque es berraco, mano. Pero mire, lo dice la gente. Asumo esta relación de dominación. Asumo. Esto lleva a la otra línea. Estas dos relaciones de poder no son iguales, pero son las dos caras de la misma moneda. No puede haber relación de dominación sin una relación que acepte la subalternidad. No puede. No puede haber amo sin esclavo. No puede haber esclavo si no hay un amo. No puede. No puede. Esto está atravesado por todas las categorías que hemos estado hablando. Hay estados autoritarios que lo más complicado es que tienen legitimidad porque tienen una gran cantidad de subalternidad que los sigue. No entramos en una relación de superioridad o inferioridad, sino que esto implica una relación de equidad, de horizontalidad, donde la responsabilidad es muy grande. Muy grande. Aquí no hay uno que piensa y otro que hace. Modelo de la clásica estructura academia occidental. Y así lo aprendemos desde los griegos. ¿Sí? El filósofo pues, no hacía manualmente, además era indigno. Esa relación práctica del saber, ¿sí? Eso es relativamente nuevo. Y es contrahegemónico, sí, contrahegemónico. Esto ya lucha contra esto. Porque romper este sentido y ponerlo así, eso cuesta. ¿Cuántos profesores de aquí? Luchadores, revolucionarias, con 3, 4 estudiantes en una aula de clase de esos que son bien autónomos, y uno dice, uy, ojalá no venga fulanito y puta, porque se preguntan, cuestionan. No son groseros, levantan la mano. Miren que el problema no es el orden, pero piensan, cuestionan, y uno dice, porque hay muchos que son subalternos y son indisciplinados como un carro. Esto lo digo para el debate inicial, porque si la relación de subalternidad se desdobla, se quitara rompiendo la norma, pues entonces uno trabaja. Yo mi escuela de pedagogía la hice en Marcelino Panivino, que era aquí en el centro trabajando con gamines. Sí, uno dice, pues entonces uno allí viviría el máximo nivel de libertad. Y uno dice, no. ¿Qué es lo que queramos? No. Yo tengo que preparar la clase. Ética. Es decir, una ética de la equidad no puede ir acompañada de una ética de la dominación. ¿Quién me va a cuestionar a mí? Nadie. Pues yo no me puedo parar allí. Yo tengo que, si me monto acá, aquí yo es un ser, un debate de orden ontológico que implica una ética, una estética, que implica formas.
Yo, si sigo aquí y le digo, pues Misael, no volvés a entrar a mi clase, ¿sí? El pelado se queda afuera y yo me paro aquí y gano muy seguramente respeto con los demás. Miedo. Por diversos motivos parecidos a los que han leído ustedes, intuitivamente, inicialmente y por deseo, me citaba acá. Y estos muchachos, como lo hacemos nosotros, como lo hace la compañera en Terrón, Colorado, ¿sí? Como lo hace el distrito, uno allá no puede entrar. ¿Por qué? Porque salís del aula de clase y te levantan porque vos no andás con un fierro, ellos sí. Vos no sabes manejar un cuchillo, ellos sí. Vos no tenés una bandola, ellos sí. Y ese es un poder también. Si vos no ganás poder deontológico, no podés construir un nivel de igualdad, de respeto. Y esto es igual. Que te ven en la calle y te dicen, profe. Y esto es un símbolo de poder, pero también de igualdad cuando vos lo haces así. Cuando te hacen esto, eso no es desprecio. Tampoco es subalternidad. No es sometimiento. Esto es exacto. Esto es igual. Si ustedes cruzan esto con los movimientos sociales, pues van a encontrar también algún tipo de relacionamiento que lo desarrollo en el texto. Este tipo de relación de liberación, de emancipación, implica un trabajo de sí, por ejemplo, impresionante. Es lo que Paulo Freire exige necesariamente, lo que Paulo Freire llama la concienciación. No puede haber un ejercicio de emancipación, de liberación sin concienciación. Eso es mamón. Eso cuesta. Eso te raya la piel. Hay una observación que yo estoy con usted. Es decir, cuando yo digo, yo entrego poder, yo delego, el poder no se delega. Eso es una mentira. Yo ejerzo una relación de poder de dominación. Que lo vuelvo sutil, que ya no decimos, yo impongo. El hijo de puta de Uribe es tan cabrón que es capaz de decir, es candidato el que yo diga. Políticamente incorrecto, en estos tiempos muy seguramente tendría una favorabilidad muchísimo mayor si asumiera otras formas políticamente correctas. Claro que el zeitgeist, por eso la estupidez de esta sociedad, requiere de esos amos. Trump les dice estúpidos de frente a los norteamericanos y votan por él. Y lo reelegirán. Porque tiene poder económico y tiene la maquinaria. La maquinaria hace alusión a la política. Esa sí es una buena representación. Estas relaciones de poder. ¿no? Y cierro. Impresionante. Estas relaciones de poder. Hace una supremacía del Estado. Con esto intento plantear que no hay un poder solo como poder de dominación. Porque si fuera poder de dominación, entonces, ¿para qué un sindicato? ¿Para qué un sindicato clasista? ¿Para qué un proceso de liberación? ¿Para qué utopías? ¿Para qué pensar en una nueva sociedad? Si es solo una relación de dominación. Lo que nos anima y lo que encuentra uno en las propuestas alternativas, revolucionarias, póngale el nombre que quieran. Los que consideramos el socialismo como una utopía alternativa posible a la colombiana, a la latinoamericana, estamos pensando no llegar al poder para dominar y joder. Estamos pensando en un tipo de relación de equidad.